Ya. Ahí estamos grabando, entonces estamos ya listos. ¿Así? Pero ¿cómo? No me aparece. Los participantes parecen. Y ahí le van a salir los participantes en espera. ¿Dónde está pantalla? Pero ¿por qué se le ve así? No sé. Hay que arreglar, si lo ponían chico. Este es chico, mediano. ¿Dónde salen los participantes aquí? No tengo ninguno en espera. ¿Ha ido? Ah, pero se ve de allá. Sí, ves, si no es tan fácil. Que paguen por las clases, pero que las mandan. No me estoy llevando. Aquí Déjenme. porque allá tiene otra. Sí, otra es cosa. otra. Es que él no tiene lo mismo de allá que acá. Entiendo por qué no aparecen los. No tengo ni un alumno. Me apareció uno y lo acepté. Bueno, partamos nomás. Y aquí está la presentación. ¿Todos ven perfecto? ¿Ven en clase o no? ¿Están viendo? Yo creo que se ve en la PPT. Bien, ¿Se ve? Se ve en la PPT. Ah, ya, perfecto. Estamos compartiendo. Ya. Bueno, la idea, como les decía, es presentar una cosa, es una presentación relacionada con el panorama mundial y nacional de la producción de cerdo. Es importante saber que la producción porcina está dentro de una industria que es la industria agroindustrial, digamos, y la producción de alimentos. La producción de cerdo, bueno, tiene etapas, y una de esas etapas es la producción primaria, que es que es la producción donde están los cerditos vivos, digamos. ¿Ah? Desde que nacen hasta que se venden, hasta que se transportan a la planta de faena, que es la parte industrial. Ahora hay empresas que tienen esto integrado, o sea, tienen su plantel o hartos planteles y tienen sus plantas faenadoras, sus plantas de postadoras. Y hay empresas que no, que tienen que vender a diferentes, no sé, corredores de ganado, o plantas de postadoras, o plantas faenadoras, o carniceros, pero todos los cerdos tienen que pasar por la planta faenadora, o sea, siempre va a haber una parte industrial. Ahora, bueno, como les decía, esto está inserto en la industria alimenticia y no está ajena a todas las cosas que pasan respecto a la guerra, la sequía, falta de agua. Entonces, es un poco lo que vamos a comenzar a conversar. Los desafíos de la industria agroalimentaria, que es donde se inserta esta producción o este rubro, es alimentar 9.7 millones de personas para el año 2050. O sea, esas 9.7 o 10.000 millones de personas van a requerir proteínas de origen animal. ¿Y por qué? Porque, bueno, la gente está acostumbrada a comer carne, le gusta comer carne, y esta proteína, digamos, este insumo, esta materia prima, es necesaria para la alimentación en general de las personas. ¿Cuál es la otro? ¿Qué es lo otro
es lo que está pensando la industria agroalimentaria y lo que exigen los consumidores es la calidad de los alimentos. Que estos alimentos sean sanos, que los animales sean manejados en condiciones de bienestar, y que en general no haya transmisión de enfermedades, ya sea por la parte industrial o por la parte viva, digamos, por la zoonosis, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay zoonosis, bueno, bien conocida, de transmisión de cerdo a humano y de humano a cerdo. Si saben de alguna, pues. ¿Conocen alguna retrozoonosis? Que sea de ida y vuelta. Hay una bien conocida. No el coronavirus, pero... No sé si gripe porcina, es la influenza. ¿Eh? No, pues la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite de los ratones a los cerdos y de los cerdos a los humanos. Pero para eso tiene, o sea, hoy día un cerdo que uno compra en el supermercado, la posibilidad que tenga triquina es muy baja. A lo mejor cerdos de campo, ahí sí podrían encontrar, pero cerdos de criadero, digamos, de un plantel sano, va a ser la probabilidad es muy baja. Y lo otro, otro de los desafíos que tiene la agroindustria es contribuir al desarrollo global, porque obviamente la gente requiere alimentación para comenzar a desarrollar las otras necesidades y a la superación de la pobreza, ¿cierto? Que hay una mejor distribución. La influenza era la que se devolvía. Sí, la influenza es la enfermedad que las personas pueden transmitir a los cerdos. ¿Ya? Y al revés, que es menos, bueno, el tema es que, claro, aparecen unas variantes que se transmiten de los cerdos a los humanos, pero no entre humanos. Entonces por eso como que se limitan. Pero siempre están apareciendo, como apareció el coronavirus. Entonces, un tema importante es saber, o una pregunta importante es, ¿falta alimento en el mundo o no? La pregunta es no, o sea, la respuesta, perdón, es no. ¿Por qué? Porque en general esto se debe a una mala distribución de la riqueza. El PIB es la producción de un país, digamos, la producción el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que produce un país, ¿no? Transformada en dinero. Entonces, un 13.7% de los habitantes del mundo concentran el 60% de esta riqueza y el 86.3% el otro 40%. Entonces hay una diferencia que es importante y esto se va a reflejar en la cantidad de carne que come un país. Un ejemplo de mala distribución de la riqueza es esto, porque en esta tabla aparece, que es una tabla que no es tan nueva, pero igual es un buen ejemplo. Alemania, por ejemplo, tiene un grupo familiar de 2 adultos y 2 adolescentes y se gastan $500 a la semana en consumir alimentos. Y un país como Ecuador, que es un país que tenemos cerca, con 4 adultos y 5 niños, se gastan $32. ¿Tiene alguna consulta? No, me estaba preguntando a mí misma dónde quedaba la República de Chad. En el centro de África. Es de Chad. Ahí está de más. ¿Ya? Ahora, claramente, comer en Alemania es mucho más caro que comer en Ecuador. Así que, de todas maneras, la distribución, no sé, pues, en Alemania, cada persona se gasta $125 en alimentarse y en Ecuador cerca de un poquitito más de $3 por persona. $4. ¿Ah? 4, Un poco más de 3. ¿Ya?
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, aunque la industria agroindustrial y la industria de producción animal debe considerar para su futuro, es el crecimiento poblacional. Es que está básicamente orientado, como sale ahí en la diapo, que los países que están en crecimiento son, o las áreas de crecimiento son Asia, África, Latinoamérica, a menor medida. Por ejemplo, Chile no entra en esa tiene como un patrón de crecimiento tipo europeo, o sea, no estamos envejeciendo más que manteniendo la pirámide, digamos. La pirámide se está empezando a invertir. ¿Mm? Pero a pesar de eso, siempre, bueno, ahora con los inmigrantes eso ha cambiado un poco. ¿Mm? Ya hay una mayor tasa de reproducción. ¿Mm? Bueno, teniendo en cuenta eso, y que bueno, el mundo va a seguir necesitando proteína animal, es que, bueno, la agricultura, ustedes saben, es una combinación de factores, donde tenemos la tierra, el agua, el trabajo y la energía. Todos factores limitantes, cada día más. O sea, tierra hay cada día menos para producir alimentos, agua, ¿para qué vamos a hablar de eso si estamos metidos en una sequía? El cambio climático, digamos. El trabajo también, por lo menos en países más desarrollados o medianamente desarrollados como Chile, el trabajo empieza a ser limitante. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un sueldo mínimo que no es tan bajo, es bajo, pero en comparación con otros países, tanto. Tenemos poca interés en trabajar en el rubro. Otra cosa es que la gente es poco capacitada para trabajar en el rubro. Entonces eso aleja a la gente del rubro porcino, digamos. A diferencia de otros rubros dentro de la agroindustria. Por ejemplo, las temporadas de cosecha son muy buenas para los ¿cómo se llaman los trabajadores que? ¿Temporero? Para los temporeros. Muy bueno, hoy día los trabajadores de estos sistemas productivos, por ejemplo, un plantel de cerdo, en esa época se arrancan de los criaderos porque, no sé, pues se ganan 50, 70, 80 lucas al día, entonces obviamente es un periodo que cuesta mucho retener a la gente en los planteles. Y es típico que en esa época como que aparecen las licencias, justo por todo el verano, y la gente se va a trabajar como temporero, les conviene. ¿Mm? ¿Ya no tanto? No, sí, sí, harta gente. Yo vivo en sector agrícola, ¿En qué parte? en San Felipe. Para el norte. Santa María. Ya. Y por ejemplo, lo que la gente hoy en día se queja mucho es que la mano de obra cada vez es más barata. Como está viniendo mucha gente, Mucha gente de otros extranjera, países, ya. Les está Sí, pero la pagando zona mucho menos sí, que por lo la que sexta debería región pagarle. del sur, o sea, del Rancagua para allá, Esta región. es importante, de Rancagua para allá es importante, no, la quinta región de San Felipe, pero yo estoy hablando de la sexta región. La gente se va a trabajar a estos sistemas. O sea, es una cuestión que se vive, digamos, yo lo vivo, no es que me lo hayan contado. Sí, no, sí, incluso la gente de la quinta región, pues según la temporada, sale a las otras regiones con las mismas A buscar, empresas. claro, a buscar pega. Bueno, y tenemos que hay conflicto de interés entre estos recursos, la tierra, entre hoy día todos estos proyectos inmobiliarios que se generan, no sé, pues, te ofrecen vivir en una piña, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, te ofrecen otro tipo de vida, pero dejan de usar ese suelo vale mucho más vale mucho más cuando cambia el uso de suelo a urbano, digamos. Por lo tanto, se pierde esa tierra como para realizar estos trabajos. Y además, los planteles general, no sé, muchos planteles estaban muy cerca del círculo urbano, digamos, del límite urbano. Ese límite urbano creció
y esos planteles tuvieron que desaparecer. ¿Mm? Por el olor, etcétera, por las molestias, las plagas, etcétera, las moscas. ¿Mm? Pero siempre hubo cerdos ahí. Y hoy día esos planteles ya no existen. ¿Mm? Y eso está pasando porque, no sé, de hecho ahora se cerró un plantel que en la salida de por donde salían los cerdos, del camino interior, a los dos lados ya tenía construida vivienda. Y no es muy lejos, está en Isla Maipo. Eso pasó también en Talagante. Sí, Talagante, Cuando exactamente. era chico pasaban los camiones y dejaban viviendo y era como la novedad. Y ahora ya no sé. Ya no hay, pues ya en la región metropolitana quedan pocas producciones. Entonces, bueno, como les decía, todos estos factores están entrando en conflicto, la tierra, el agua, y esto genera desafíos a la industria. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa importante es cómo se ve aquí en esta diapo, se ve cómo la cantidad de tierra cultivable ha ido disminuyendo en la medida que, obviamente, disminuye en la medida que crece la población. La cantidad de tierra cultivable por persona va a disminuir siempre que sube la población, porque la cantidad de tierra cultivable es más difícil, no va a crecer, pues la tierra no va a aumentar. ¿Ya? Y la tierra cultivable es la que hay, digamos. Ahora, bueno, le podemos ir ganando terreno a los cerros, por ejemplo. Uno cuando va, bueno, a San Felipe ve que los cerros están hasta arriba de palto o de cítrico. Y eso es parte de la tecnología que tenemos que ir mejorando. Ve, se avisa. Ah, está bien. Mensaje, a ver. Estamos bien, pues ya no tengo nada más que... Entonces, bueno, todo esto, este tema del conflicto de intereses entre los diferentes factores productivos genera que tengamos que ir adoptando nuevas tecnologías, generando nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya el riego por goteo es una tecnología del pasado para ahorrar agua. Hoy día hay otros tipos de sistemas que son más recomendados por los expertos. Y tecnologías antiguas como ganarle terreno al cerro, que es una tecnología que usaban los incas, digamos, o en China, etc. Y eso tenemos que ir desarrollando. Es súper, bueno, y es algo con lo que ustedes van a lidiar, ya sea en este rubro o cualquier otro rubro en el que quieran trabajar. Bueno, el agua es el primer recurso limitante, ya lo tenemos más que claro. El rubro porcino compite con incluso el agua de bebida humano. Y además, bueno, además de que el rubro usa agua, contamina. Entonces tenemos que generar tecnología para, por ejemplo, reutilizar esa agua. Hoy día, ¿qué se hace? O en algunos sistemas, ¿qué se hace? Se separa, generalmente lo más simple es separar el agua del desecho sólido, y ambas cosas se usan, por ejemplo, para dependiendo de la cantidad de nitrógeno que tenga el suelo, la cantidad de nitrógeno o la calidad del sistema, de la tecnología que uno use, es porque mientras mejor la tecnología, más limpia sale el agua. Y con menos nitrógeno, por lo tanto, cargas menos de nitrógeno el suelo. Y hay normas de nitrógeno máximo para diferentes tipos de suelo. Entonces, dependiendo de todos esos factores, tenemos tecnologías para trabajar. Lo más simple era, como les dije, es separar el sólido del líquido de la mejor manera posible y usar eso para riego. Y también, bueno, la parte sólida también la pueden utilizar, por ejemplo, para alimentar bovinos, por ejemplo, bovinos de engorda,
y para también como fertilizante. El profe, perdón, dijo que los purines se pueden utilizar como alimento para los bovinos. Sí, desecho fecal porcino. Hay un porcentaje. Por ejemplo, no sé, Aristía tienen unos bovinos que para producción de carne casi los alimentan con pura cama de broiler porque ellos producen pollo. Respecto del trabajo, bueno, como les decía, ha bajado la mano de obra, la cantidad de mano de obra en muchos países, Europa, Estados Unidos. No sé, pues Estados Unidos está lleno de mexicanos porque los gringos no quieren trabajar en producción de cerdo. Hoy día los planteles porcinos chilenos tienen hartos haitianos, digamos, que no son fáciles no es fácil trabajar porque están acostumbrados a otro sistema. Y esta gente, en general, la gente que trabaja en la producción de cerdo, tiene poca capacitación. Entonces es poco productiva. Y en general trabajan ¿cómo se llama? Por las lucas, digamos. Bueno, trabajamos todos, pero no hay un incentivo detrás de eso. Y eso se nota cuando uno está trabajando. En general, si hoy día lo que necesitamos es gente con mayor capacitación, porque es mucho más productiva. Una persona con capacitación es 3 veces más productiva que una sin educación. Entonces por ahí van un poco los problemas de la industria. Esto también significa que tenemos que automatizar los equipos, automatizar los procesos. Por ejemplo, usar una sola vacuna, o sea, vacunas one shot, digamos, sin dos dosis. ¿Por qué? Porque cuesta, hoy día, por ejemplo, vacunar, inmunocastrar, son procesos súper limitantes porque no hay gente para que lo haga. Otro tema es la energía. Bueno, los planteles porcinos, bueno, los más grandes han adoptado sistemas para transformar sus desechos en energía. Por ejemplo, existen los biodigestores, no sé si han escuchado, pero son sistemas donde entra el desecho y a través bueno, estas cuestiones tienen ciertas características técnicas que yo las desconozco, pero sí tienen que tener cierta temperatura y cierta cantidad de materia orgánica. Y con eso se produce gas, y ese gas puede ser aprovechado para usar energía. ¿Ya? Incluso tú le puedes vender esa energía a las empresas de distribución. No es un gran negocio, pero es sustentable, digamos, generas una empresa más sustentable. Una de las cosas limitantes y que es súper importante en la producción de cerdo, porque en el fondo la producción de cerdo, ¿qué es? Transformar alimentos en carne. Y este alimento representa más del 70% del costo de un kilo de cerdo. Entonces, en el fondo el negocio es comprar barato el alimento y vender cara la carne. Eso es lo ideal, cosa que no pasa, por lo menos, por estos días. ¿Y qué pasa con los alimentos? Bueno, los precios de los alimentos hoy día son altamente volátiles. Un año puede estar con el mismo precio del cerdo, puede estar ganando, y el otro año puede estar perdiendo. Por ejemplo, hoy día, un kilo de cerdo que vende un productor a una planta faenadora o a un carnicero es de 950 pesos. Ese mismo kilo de cerdo al productor le cuesta 1.250, 1.300 pesos producirlo. Por lo tanto, se está perdiendo 300, 350 pesos por cada kilo vendido. Entonces, hoy día los productores están produciendo sabiendo que están perdiendo, esperando que que el ciclo, digamos, cambie. Ustedes saben que la agricultura y la producción la producción primaria tiene ciclo. Cada vez duran menos tiempo, pero igual tienes que aguantar.
Y hoy día estamos en el ciclo más que bajo, digamos. Hoy día hay una crisis que no se había visto nunca en la producción de cerdo. Entonces, de enero a la fecha, ya se han cerrado 3 planteles de cerdo. Por diferentes causas, porque no supieron aprovechar la bonanza, porque hace 2 años el precio estaba en 1.600, o el promedio del año fue 1.400 pesos, y tenías un costo de 750, 800, entonces había un margen importante, y ahí es donde tenías que aprovechar de guardar las lucas porque siempre, o sea, los viejos que llevan harto tiempo trabajando en esto saben que esto es así. ¿Y de qué? Bueno, los precios son altamente volátiles por muchas causas: el cambio climático, la sequía, la aparición de sequías, lluvias. Hay especulación porque muchas de estos bienes se transan en las bolsas o se transan en bolsas agrícolas, por ejemplo. Y hay gente que se dedica a esto, a ganar plata sin moverse el escritorio, digamos, comprando y vendiendo. Y lo otro que ha generado variaciones en los precios son la producción de etanol, biocombustible y biodiesel. Porque para esto se usan los cereales, los mismos cereales que los cerdos comen, o los pollos o los pavos. ¿Y de qué depende esto? De la oferta. Por ejemplo, hoy día hay una baja de oferta en algunas zonas. La misma guerra en Ucrania genera que no haya producción, no sé, en esta época, allá están empezando la primavera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esta época es donde empiezan ya a sembrar maíz, ya empiezan a crecer los trigos, y eso no se va a mover. Rusia ya no le vende nada, o no le va a vender nada de cereales a Europa, por lo tanto Europa va a comprar donde haya, digamos, en Chile, no sé, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Y eso genera un aumento de los costos para nosotros, entonces estamos en un escenario muy malo para la producción animal. En general los granos tienen 3 destinos: uno el alimento animal, alimento humano y biocombustibles. En la medida que hay menor oferta, obviamente, o sea, claro que hay menor oferta o sube mucho la demanda, los precios tienden a subir. Que es el caso, por ejemplo, en este caso hoy día tenemos la guerra de Ucrania, y eso ha generado un aumento en el precio del petróleo. ¿Y qué pasa con eso? Que se incentiva producir etanol, que se incentiva producir biocombustible. Entonces nos están quitando, o le están quitando a los países pobres, cereales para producir combustible. Y eso genera obviamente un aumento del precio. Un poco como antecedente, digamos, un producto que es súper importante, porque básicamente los cerdos, por ejemplo en Chile, nosotros tenemos dietas tipo americanas, en base a maíz. En Europa es distinto porque ellos no producen tanto maíz, pero sí tienen mucho trigo, cebada, avena, triticale, todos estos granos blancos. ¿Y cuáles son los países que más producen? En general son Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, la Unión Europea. Y los que más consumen, más o menos lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, la compra de maíces de estos países, por ejemplo de China, va a hacer variar mucho el precio mundial del maíz. ¿Mm? 9:15. Y tenemos hasta las 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta las 22:30. Pero no es. No, como antes. Entonces sigo de largo, ¿no? ¿Ah? Sigo de largo. Ah, una cosa que se me olvidó decirle. Entre paréntesis, para cambiar un poco el tema. Las pruebas, o sea, vamos a tener 3 pruebas de cátedra, 4 ejercicios y un examen. Según el programa que está por escrito, que lo vamos a respetar,
la exhibición del examen es de 5.5, ¿ya? Y eso dejémoslo establecido para que no, después al final me digan, no, es que yo tengo un 5.4 y no sé qué, pero por 5 no, dejémoslo así, con 5.5, ¿ya? Profe, Mm. las cátedras van a ser, ¿cómo va a ser el método de evaluación? O sea, el tema de las preguntas, desarrollo, selección múltiple, alternativa. No, generalmente hacemos alternativas y la última prueba, generalmente yo tomo una prueba oral y salimos, digamos. ¿Mm? O sea, la última cátedra sería. Sí, la última cátedra. Sí. Y los ejercicios, bueno, generalmente yo les paso un documento y le hago 4 o 5 preguntas para que algo simple, digamos, no es para joder a nadie. ¿Mm? La idea es que aprendan y la verdad que me interesa re poco dejar a la gente repitiendo. ¿El formato de evaluación va a ser presencial, vamos a tener pruebas en sala o van a ser online? ¿Vía No, alguna plataforma? No, yo creo que van a ser. Mira, todo el problema, todo lo que me costó hacer la clase, imagínate por interés de hacer la prueba. No, ha sido un tema. Sí, ¿ya? ¿Cuál es su correo? Ahí sale la presentación. Ahí en la primera página de la presentación, abajo, aparece mi correo. ¿Ya? Ojalá que no, porque son un cacho. Es un cacho hacer una prueba recuperativa, una fecha especial. Pero lo mejor, por experiencia propia, es no faltar a las pruebas. Al final nunca se estudia bien y vayan leyéndose la materia así, clase a clase. Pero más como para subir una nota al final del semestre. No, esa cuestión no. La oportunidad es la oportunidad. No existen en la vida recuperativas. Te mandaste un control y te echaron y no hay recuperación. Así que mejor acostumbrarse rapidito. Dentro de este ramo no tiene prueba recuperativa este ramo. O sea, no hay pruebas recuperativas. O sea, si la gente falta, ahí hay una fecha para hacer esa prueba. Claro, no, pues sí. No. ¿A eso se refiere con Claro, si hay un tema muy importante que no pueden venir, tienen COVID, cualquier cosa, lo ideal es que no, en todo caso. ¿Mm? ¿Ya? Ya, bueno, como estábamos hablando del tema del maíz y de otro producto importante que es la soya, vean cómo se ha comportado el precio en general. Tiene unas variaciones no tan amplias, pero después del 2000, después del 2005 empezó a subir, nunca más bajó. Otra crisis, 2011, otra crisis, 2022, estamos en crisis. Y el problema de esto es que si el precio, o sea, que lo único que te puede hacer ganar con el negocio es el precio del cerdo. Y como si tenemos mucha oferta, no hay cómo, o sea, hoy día estamos rezando para que el precio suba y la verdad que se ve poco probable. Lo mismo pasa con la soya. Ustedes ven que tiene un comportamiento parecido. A pesar de que hay mayores variaciones, en esta fecha de 2012 hubo un tema y hoy día estamos con el mismo problema. Respecto al precio de la carne como productor, no es como que uno pueda llegar y subir el precio para dejar de tener pérdidas. No, imposible, porque lo que pasa es que este sistema es lo que se llama a presión, digamos. O sea, tú empujas la oferta. ¿Por qué? Porque tú montaste una hembra el día 1 y esa hembra va a parir el día 115 y los chanchos se van a vender el día 115 más 180. O sea, tenéis 10 meses. Cuando montaste una hembra te jugaste 10 meses. Y la única forma de no vender sería eliminarlo, o sea, no montar. Pero tenéis que tener una bolita de cristal para saber si en 5 meses más, o sea, si te conviene hoy día no montar. ¿Sí?
Entonces, no sé si me entienden. ¿Pero es por un tema de acuerdos de valor previo? No, aquí el mercado, o sea, el precio del cerdo depende por lo menos en Chile, del mercado internacional. Porque Chile es un país exportador. Chile produce más de lo que se consume. Entonces, si el precio internacional baja, a los productores chilenos no les conviene vender y dejan ese producto en Chile. Y eso genera una sobreoferta y baja el precio. Ahora es el precio de venta no sé, pues, al comerciante. Pero el precio que el comerciante le pide al consumidor, ese no ha bajado nunca. O sea, se siguen llenando los bolsillos de Lucas, ¿no? Profe, Claro. disculpe que no molesta, hay un compañero que está pidiendo admitir a la clase. Ah. Sí, que no lo escucho. Entonces, bueno, ustedes ven, y bueno, lo que les mostraba recién era cómo había subido el precio. Y bueno, hoy día nos encontramos en este escenario. Bueno, enero del 2014, donde subió el precio, se mantuvo más o menos. Esto es soya y lo de abajo es maíz. Y ustedes pueden ver cómo en los últimos años, y la proyección es que se mantenga sobre el precio de los últimos 6-7 años. Y aquí no hay cómo salvarse si es que no hay precios de mercado. Los factores que influyen en los precios de los granos, los cereales, ya lo conversamos. Uno es la proyección de cosecha. Si hay una buena proyección, en general los futuros que son herramientas financieras, digamos, suben. ¿Se fijan? Pero si por ejemplo ya hay un área de cosecha mucho mayor que el año pasado, por ejemplo, o un 20% mayor, eso hace que haya una proyección de mucho grano, ¿no es cierto? Va a haber más que el año pasado. Por lo tanto, eso tú dices, ya, entonces el precio debiera bajar. Pero si hay, por ejemplo, una sequía en ese mismo país, la gente que está pendiente de estos temas dice, va a haber menor producción de grano, va a haber menor producción de cereal, por lo tanto empieza a subir. Y ahí están los especuladores, que compran y venden desde un escritorio, dependiendo de la información que reciben, que también esa información puede ser especulación. ¿Ya? Variables climáticas, como las inundaciones, hacen variar los precios. La variación de los stocks, llevan como 5 años más o menos, donde los stocks mundiales de cereales han ido a la baja. Los países como de forma estratégica mantienen el stock de cereales. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay una guerra, un hecatombe, y te quedas sin cosecha? La hambruna. Bueno, hoy día se habla, no sé si han leído, bueno, yo leí el diario hace un par de días y se hablaban de este tema, que con la guerra de Ucrania, las limitaciones de oferta de cereales, van a aparecer bolsones de hambruna. Por lo tanto, uno no sabe hasta cuánto aguanta el mundo con esta cuestión. Que siga subiendo la gasolina. O sea, lo ideal es que la guerra se acabe lo antes posible, digamos, como sea lo que pase. Pero eso va a estabilizar. Hoy día estamos en una situación bien complicada. La producción de biocombustibles también es una cosa que hace variar los precios. La especulación, como les comentaba, los impuestos a las exportaciones, por ejemplo, países que son productores de cereal como Argentina, generalmente cuando ven que el precio de su materia prima, lo que ellos consumen, sube mucho el precio, por ejemplo en el caso del maíz, empieza a subir, a subir, a subir, ellos ¿qué hacen? Ponen un impuesto a las exportaciones.
Entonces eso desincentiva la exportación y queda más maíz en el país y baja el precio. Y con eso, y las guerras, como en el caso en el que estamos. Y estos son los precios del maíz desde enero desde enero del 2020 hasta el día. Vean los efectos que ha tenido, digamos. En las cotizaciones aquí, una de Estados Unidos, el Mar Negro, Argentina, todas tienden a subir. Y esto impacta el mercado nacional porque Chile no tiene suficientes cereales para autoabastecerse. Es un país que depende más del 50% en el caso del maíz es más del 50% lo que se importa, y en el caso de la soya el 100%, pues no producimos nada de soya. ¿Ya? Bueno, la demanda de carne, que es algo importante para el precio, como conversamos, en general, países con mayor PIB o con mayor Producto Interno Bruto consumen más carne. Países con mayor poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y también depende de las costumbres. Por ejemplo, cuando hubo la peste porcina africana, el brote de peste porcina africana, que bajó como el 35-40% del inventario de hembras de China, a pesar de que ellos tienen pollo o pueden consumir pollo, esto hizo que el precio por la cantidad, por las costumbres que ellos tienen, hizo que el precio del cerdo subiera de 2 a 5 dólares. Un poquitito después tengo unas diapos donde aparece el comportamiento del precio y cómo ha ido bajando en la medida que China recuperó su inventario de hembras. Ese inventario de hembras, todos decían, no, esto se va a recuperar en el 2025. Esto fue hace 2 años, 3 años. Y resulta que se recuperó el año pasado. Entonces, todas las proyecciones de que no vamos a seguir ganando plata, metamos lucas al sistema, aumentemos las granjas, todo eso al final te rebotó, digamos, porque China se recuperó mucho antes. Estos gallos hicieron planteles, porque tuvieron que limpiarse algunas áreas de peste porcina africana, hicieron planteles de 5 pisos para arriba. Una cosa que no se ve, digamos, en otros países. En general es un piso. ¿No? Bueno, la cantidad de cerdos que hay en el mundo, básicamente la mayor cantidad se encuentra en China, después viene la Comunidad Económica Europea, hay países como Dinamarca donde tienen más cerdos que humanos, digamos. Que ese es un país netamente exportador, Dinamarca. Y tú andas por el país y no te das cuenta que hay cerdos porque le meten muchas lucas a la parte, porque, bueno, primero tienen subsidio, digamos. En Chile no existe ni un subsidio. Entonces, eso hace que las instalaciones sean de un nivel superior al nacional, digamos. Control de olores, generalmente son planteles cerrados. No sé, tú ves los camiones de transporte de cerdos que van a la planta faenadora y son camiones que tú no te das cuenta que llevan cerdos adentro. A diferencia acá, tú ves cómo andan los camiones con cerdos en la carretera y... Profe, cuando habla de subsidio significa que El Estado el Estado es el que se preocupa de que ellos tengan una buena producción y todo eso. Claro, el Estado pone lucas para que, en caso de que el negocio, por ejemplo, no esté no sea bueno, digamos, pone lucas para que algunos planteles sigan trabajando, ¿no? Eso acá en Chile no pasa. Aquí no hay ningún subsidio a la propiedad privada. Ahora, de estos países, hay países que tienen muchos cerdos, pero que son importadores, por ejemplo, y gracias a eso subsiste un poco la industria chilena. Japón es un país que tiene una población de cerdos importante, pero es un importador.
Corea del Sur lo mismo, México también. Brasil, por ejemplo, es un exportador. Estados Unidos también es un país exportador. La Unión Europea hay países que importan y otros que exportan. Y en el caso de China, es un país que tiene una alta producción, pero también demanda carne al mundo. Ahora, quería comentarles un poco cuáles son los tipos de carne que más se consumen. En general, hasta el año 2016-17, el cerdo era el que más se consumía. Hoy día, esta es una proyección, por eso les muestro. Pero en este caso, acá la proyección era que el cerdo iba a ser la carne que más se consumía, por lo menos hasta el 2025. Y en segundo lugar, el pollo. Pero la realidad es que pasó esto. Hasta el 2017, bueno, hasta el 2016, la cantidad de cerdo que se producía o que se consumía era superior a la cantidad de pollo. El 2017 fue casi la misma. Y del 2018 en adelante ya el pollo superó en consumo al cerdo. Esto último también se puede deber al tema de China, digamos. A que bajó mucho los inventarios. Por la mortalidad, porque en el fondo la peste porcina es una enfermedad que produce altas mortalidades, pero también tú la tienes que controlar. ¿Y qué hacían qué se hizo? Lo mismo que se hace para controlar otras enfermedades. Se eliminan todos los cerdos de un área. ¿Ya? Ahora la peste porcina africana llegó a zonas de Italia, está en Alemania, Polonia, Bélgica. ¿Ah? Pero básicamente en esos países están los focos más que nada en jabalí, digamos, el jabalí europeo. Pero aún así se han ido. Estos son países que tienen mucho más control, no tienen tanta población, pero sí han aparecido focos en planteles industriales. No. El temor. No. En Chile hay un programa de control de peste porcina africana donde, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se entregaron perritos de estos para ver que la gente que venía de estos países, la peste porcina africana llegó a República Dominicana y está en Haití. Entonces, bueno, ustedes saben que tenemos haitianos en Chile que van y vienen, traen carne, embutidos, y también hay perritos en el puerto porque llegan barcos de China y los chinos traen su alimento, su carne, sus cosas. Entonces la idea es estar controlando ese tipo de riesgo. Bueno, se hicieron varias reuniones con el SAC y la FROCER donde se hizo un estudio de riesgo de ingreso de la peste porcina africana. Y en esa reunión se determinó que estos eran los factores más importantes. Es muy difícil que entre por otras vías, digamos. Realmente, porque la peste porcina africana es súper resistente a la congelación, a los tratamientos, digamos. Entonces, el alimento que pueden traer los turistas o que pueden ingresar, no sé, a través de personas que traen alimentos, esa es la principal vía de ingreso. En Chile tenemos jabalí, pero tendría que infectarse, porque están todos en el sur, ¿no? Entonces, los que andan, digamos, los salvajes, es muy difícil que eso llegue a pasar, ¿no? Bueno, este es el comportamiento del consumo nivel desde el 90 al 2020, o sea, hubo un crecimiento permanente hasta que tuvimos la pandemia. Y ahí bajó el consumo y además hubo el brote de peste porcina africana. Esas dos cosas yo creo que han sido los factores que han tenido efecto sobre la baja de consumo en los últimos 2 años. Y bueno, acá tenemos la producción global de cerdos. Este gráfico eso es lo que muestra. 2020,
no sé, se produjeron cerca de 95.000 millones de toneladas. En 2021 hubo un aumento y este año se espera una disminución. ¿Por qué? Porque por el efecto China hay muchos planteles que han cerrado en el mundo. En Europa, en Estados Unidos, ha bajado el inventario. Entonces, por lo tanto, en algún momento va a haber un rebote de la crisis que estamos viviendo hoy día. El tema es si aguantas o no. Estos son los precios de varios países y el año 2020 y 2021, esta es la variación entre el año 2020 y 2021. Los únicos países que han bajado su precio son China y Chile, comparado con Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Eso no significa que estén ganando recursos. Por ejemplo, Brasil tiene un precio súper bajo y eso ha significado que ha inundado el mundo de cerdo, porque tú quieres comprar lo más barato posible y Chile compra harta carne afuera y cada vez más. Esto es lo que le comentaba al principio, cómo el precio de China pasó acá de $2, por ejemplo, a 5. Entonces este es un tremendo negocio para Chile. Era un negocio así. Se reían solo los productores, ¿no? Los que exportaban. Ganaban una cantidad de lucas y hoy día nos encontramos con un precio muy bajo de $2 que no conviene exportar, un precio nacional que es el verde por el suelo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Si puedes aguantar, porque en algún momento esto va a empezar a subir. Y eso siempre va a pasar. Así que pasa algo muy raro. Esta es la producción de cerdo en Chile, o sea, en varios países, pero esta es la de Chile. Durante 2020 se produjeron 574.000 toneladas de cerdo, 2021 588.000. Se mantiene más o menos el número parejos. Las exportaciones se mantuvieron también, 564.000 toneladas, 551.000 toneladas. Hubo una baja, pero no importante. Pero si uno mira las importaciones, Chile, no sé, por el 2012 importaba 40.000 toneladas de carne. Y hoy día importa 160.000. 2020, 2021, 216.000. Y eso genera una baja, un exceso de carne en el mercado nacional y los precios se van al suelo. Y eso es lo que está pasando. Una explicación del precio hoy día es esto, que hay demasiada importación, por lo tanto sube demasiado la oferta, bajan los precios. El precio del cerdo depende de varios factores. El inventario mundial de cerdos, baja el inventario mundial, como bajó con la peste porcina africana, subió el precio, todo feliz. También depende del consumo mundial, que bueno, depende del PIB, ¿no es cierto? Los últimos 2 años el PIB mundial ha sido bajo, si no negativo, por el tema de la pandemia, por lo tanto, también explica un poco la baja del consumo de alimentos, la producción. La oferta de otras carnes, por ejemplo, en el caso del bovino, si el bovino está muy arriba, empiezan a aparecer los alimentos los alternativos, en este caso el cerdo, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el precio del cerdo no baje. ¿Sí? Tenías un margen muy alto ahí para jugar, digamos. Países que limitan el ingreso de carne por X razones, por ejemplo, el uso de promotores de crecimiento. Japón no acepta promotores de crecimiento en los productores. Y Chile no usa promotores de crecimiento. Ninguno. ¿Ya? Y en el caso de las enfermedades, por la aparición de enfermedades que puede hacer variar la cantidad de cerdo en la oferta. Esta
esta no corresponde a esta clase. La 2013, porque es antigua, se me quedó ahí metida, de clases anteriores. ¿Esta era la que se iba más temprano? Ah. Conclusiones. El consumo de carne va a crecer en los países asiáticos, África, Latinoamérica, producto de la mayor cantidad de gente. Tenemos que ser más eficientes en la utilización de los recursos, ¿no es cierto? Recursos animales, agua, tierra, insumos de alimentos. Vamos a tener un aumento en general, aumentan los costos de producir, de instalar un plantel. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con la norma medioambiental, cumplir con la norma de bienestar animal, etcétera. Los mayores costos de mano de obra. Hoy día se está hablando que va a subir el sueldo mínimo. Eso también empuja los costos. Concentración de la industria. En general, ¿dónde está concentrada la industria? Estados Unidos, Brasil, la Comunidad Económica Europea, China. Es una industria bien concentrada. Vamos a tener otros desafíos, es producir alimentos de mejor calidad. Y otra cosa que también está afectando el mundo de la producción de cerdo son la aparición de las enfermedades. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar de la diarrea epidémica porcina. ¿Cuál? Diarrea epidémica porcina. Que es producida por un coronavirus que cuando ingresó a Estados Unidos, una enfermedad que lleva mucho tiempo en China, pero extrañamente apareció en Estados Unidos. ¿Diarrea cuándo? Diarrea epidémica porcina. Epidémica, sí. Diarrea viral epidémica porcina. Apareció en Estados Unidos y afectaba a los lechones de la maternidad. Camiones y camiones de lechones muertos porque como no había inmunidad, los cerdos se morían y no había cómo tratarlos porque la enfermedad viral, ustedes saben que la única forma de tratarlo es tratar los síntomas. En este caso no había cómo hacerlo. Esta enfermedad llegó hasta Bolivia, Perú, por suerte nunca llegó a Chile. Es un virus súper resistente, mucho más que el PIRS, porque el año pasado apareció una variedad nueva de PIRS en Estados Unidos, la 141, una cepa nueva. Dejó la escoba también. Entonces, no es menor la presencia de enfermedades nuevas en los planteles que no están preparados para recibir. En los países. Desafío de la industria mundial, entonces, de la producción de cerdo. Costo de los cereales, no mucho lo que podía hacer, pero de eso depende el negocio. Incorporar el bienestar animal. Hoy día en Chile existe una norma y existen compromisos de la industria, que los vamos a ver después. Alimentos inocuos, tenemos que producir alimentos inocuos que no produzcan enfermedades en los humanos. Medio ambiente, ¿conocen alguna contaminación en la carne que pudiera generar problemas no me digan la triquinosis porque ya alguna que pudiera generar enfermedad en los humanos o intoxicación? La salmonela, la listeria sí podría ser, pero no es común de la producción de cerdos, de la carne. Sí, por ejemplo, los jamones, eso es parte como de otra industria, ¿no? De la procesadora. La salmonela, las dioxinas, los antibióticos, ¿no? Pueden producir. Ustedes saben que el tema de la resistencia a los antimicrobianos es un tema que está ahí todos los días, en todas en el Instituto de Salud Pública, en el CNM de Salud, en el SAC, están presionando a la industria animal a ir eliminando los antibióticos, y eso pasa en todas partes del mundo. El tema del medio ambiente es súper limitante para la producción de cerdo, y la productividad, que siempre es algo que tenemos que ir mejorando. El mercado chileno es un mercado súper concentrado. Si quieren descansamos 5 minutos, ¿no?
No, se me quedan 12 o 13 diapos. Como 10. ¿Seguimos entonces? Como la próxima clase. ¿Ah? Como la próxima clase. No. Terminamos hoy día nomás. ¿Qué tal los profes han hecho esta semana más? No. Después me quedo. No. Quiero terminar esto. Hay que pasar el trago amargo lo más rápido posible. Bueno, Chile es un país que tiene alrededor de 195.000 cerdas, que es como se miden la población general de animales, digamos, en hembras reproductoras. Chile tiene 195.000, no sé, Estados Unidos tiene 7 millones, China tiene 40 millones, España tiene, no sé, Brasil tiene 1,5 millones. Es así como se mide la producción de cerdo, digo, en cantidad de hembras. ¿Pueden contar sobre en Chile? Algo más de 40 millones de hembras. Es un país dependiente de los cereales. Como les decía, Chile no produce maíz, pero no suficiente, produce menos del 50% de lo que se consume. ¿Quién consume maíz? Los pollos, las gallinas, los cerdos, los pavos. Soya, como les decía, no producimos nada. Es un país con buena productividad, se manejan buenos números en Chile. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se evalúa eso, cuáles son los números, cuáles son los indicadores. Hay una buena relación entre el Estado y la empresa privada, eso permite que haya exportación. Para que haya exportación, el país tiene que tener una institución gubernamental fuerte, que el mundo le crea. O sea, no sé, hay países que tienen cero posibilidad de exportar, porque tienen poca seriedad, ¿ya? Pero es súper importante tener un Estado presente. Bueno, Chile es una isla sanitaria, eso ustedes lo saben, desierto, cordillera, mar. Pero eso no ha impedido que entren enfermedades, como el PIRS, por ejemplo, ¿ya? Que entró una vez, se sacó de Chile, digamos, y pocos meses después regresó. O sea, tuvimos con el decreto de libres de PIRS 7 meses. Es un país abierto al mundo en términos comerciales. Hay 21 acuerdos comerciales, 57 con 57 países. No hay subsidios para el sector, eso es importante. Sí, bueno, a veces hay concursos, no sé, el FIA, no sé, abre un concurso para capacitar gente o algún proyecto medioambiental, cosas así. Pero subsidio en caso de que tú estés en malas condiciones económicas, eso no existe. Aquí vamos a hablar de la producción total de carne de Chile. Chile produce más de 1.500.000 kilos o toneladas de carne, perdón, incluyendo cerdo, pavo, pollo, ovinos y vacuno. Ahora, lo que más se produce es pollo, seguido del cerdo. ¿Ya? En cantidad eso en cantidad de kilos. En cantidad de lucas, el pollo es superior, pero no tanto como en cantidad de kilos. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, el diferencial se produce en 675, en el caso del pollo, para el año 2021, y 589, hay una diferencia casi de 100.000 toneladas, ¿no es cierto? Pero el precio en plata, el diferencial es mucho menor, digamos. Y significa que el valor del cerdo es mayor. O sea, la unidad, digamos, de medida, el precio es mayor, lo que genera.
En utilidades es que dependen, va a depender. Va a depender en qué momento esté. Va a depender del precio. Bueno, el pollo es más eficiente que el cerdo en convertir. Creo que es menos de 2 la conversión de alimentos. ¿Ah? Un kilo de esas dos, o sea, 2 kilos de alimento, 1 de carne. Creo que es menos de 2. 1 kilo de alimento da 2 kilos de carne. No, no puede ser. Eso dijo No, el no. profe de Aves. ¿Dónde está uno? Yo creo que no. Es menor de ser. No, Con no es una posible. buena dieta, pero 1.5. El más eficiente es el salmón, que es 1 a 1 y se demora, pero se demora muchos 2 años en producir, ¿cierto? Pero entiendo, no soy experto en aves, pero sí sé que es menos de 2. Estoy casi seguro que es menos de 2 la conversión de un pollo broiler. No sé. ¿Ya? Pero sí, lo que estábamos conversando, la producción de aves es mucho más estable además. Se manejan mucho mejor los precios. Ya vimos que hay una colusión y todo el tema. Es diferente a la producción de cerdo. No sé. Capaz que sí. No se sabe. ¿Ah? En toda discusión. Mientras menos pelados hay en una mesa, más fácil coludir, ¿cierto? Entonces, bueno, el consumo de carne para el año 2021 fue de 81 kilos por persona. El pollo es el principal, seguido del vacuno, a pesar de que se produce poco el vacuno. ¿Pero por qué hay tanto? Porque se importa casi toda la carne de vacuno que se produce en Chile, o sea, que se vende en Chile. ¿Ya? En el caso del cerdo, bueno, hubo una disminución el año pasado, pero este año se recuperó y estamos en 18,7. Pero lo importante es saber que después del vacuno tenemos al cerdo, ¿no? Esta es una tendencia extraña, igual, porque en el caso en el mundo se consume más cerdo que vacuno, ¿no? Exportación de carne, bueno, lejos, la carne que más se exporta es la carne de cerdo. Es el doble de la carne de pollo y muy superior a las otras carnes. ¿Ya? En el caso del pavo, por ejemplo, hay una cosa bien especial. En Chile se produce un tuto de pavo específico para un mercado que es Disney, Francia. Y solamente se produce en Chile. Es una anécdota. Aquí se explica un poco lo que está pasando en Chile, lo que hablamos de la concentración del mercado. Cada día la línea roja es el número de planteles o el número de criaderos. Y ustedes ven como el año 2010 había cerca de 70 y hoy día estamos, o sea, aquí esto está exagerado, deben ser cerca de 30. ¿Ah? No sé si superamos los 30 planteles en Chile. Me refiero a empresas. ¿Ya? Porque hay empresas que tienen muchos planteles. En el caso de Agrosuper. ¿Ya? Y la existencia de madres se mantiene. Aquí hay un aumento el año 2012. ¿Por qué? Porque Agrosuper puso freirina allá en el norte. No sé si escucharon algo. Y la idea era hacer una industria, o sea, un plantel espejo de lo que tienen acá. 135.000 hembras más. Todo orientado a la exportación. ¿Qué pasó? ¿Qué las cosas? Llevaban como 40.000, 50.000 hembras y se le echó a perder la piscina donde se recolectan los polinos. Eso tiene que estar aireado, digamos, tiene un montón de procesos que le permiten disminuir los olores. Entonces, ¿qué pasó? Eso se echó a perder, hubo un problema, empezó a salir olor, en freirina, no sé, habrán, los que estamos aquí podríamos ser freirina, no hay mucha gente. Pero cerraron, ¿no? Y claro, o sea,
fue tal el nivel de conflicto que finalmente el dueño, Gonzalo Vial, decidió cerrar eso y perder los 400 millones de dólares que ya había invertido. Y ahí terminó la historia. Bueno, y eso es un antecedente para todos los otros que ya eran. Profe, y en ese caso, cuando se cierra ese plantel, ¿qué pasa con los cerdos que están dentro de ese plantel? No, se van eliminando, se van vendiendo. Es que Pero, depende por ejemplo, no de sé, los que son más... los más chiquititos. ¿Cómo se elimina? Los que están en maternidad, ¿los sacrifican? Es que depende de cómo quieras tú. Creo que, bueno, hay cierres de un día para otro, como lo que pasó hace una semana con un plantel que ya la persona, el dueño ya no tenía plata para alimentarlo, o se morían de hambre o los vendían. Entonces tuvo que eliminar todo. Todo tiene que pasar por planta faenadora. Y así funciona. Entonces, eso es lo que ha pasado. Respecto del beneficio, se mantiene constante. Bueno, el 2012 hubo un beneficio, aquí aparece un beneficio más alto por el tema de Freirina. Se tuvo que eliminar, se tuvo que beneficiar todos esos animales ese año. Que un plantel de 40.000 hembras significa 440.000 o 480.000 cerdos en 5 meses. Entonces tú partes montando y en 10 meses tienes 500.000 animales en un sistema de diferentes edades, porque esta es una producción que se va de forma semanal, digamos, se va haciendo un programa de montas para que todas las semanas tengan la misma cantidad de cerdos. Y eso depende de otros factores ahí que después lo vamos a conversar. Y el beneficio ha ido aumentando básicamente. Se fijan que hubo una disminución, o sea, la producción de animales ha ido aumentando porque ha ido aumentando los pesos, han ido aumentando la cantidad de lechones por hembra, etcétera, etcétera. A pesar de que disminuyeron las plantas y las madres, todo eso, de la dieta anterior que... Sí, pues ha ido aumentando porque la productividad hoy ha ido aumentando. ¿A pesar de que tienen plantas? Sí, pues la productividad ha ido aumentando. Los kilos, los cerdos, no sé, pues hace 10 años los cerdos se faenaban a 110, 115. Después pasamos a 130, 135 kilos. Eso cambia el negocio completamente. Además, tampoco ha sido una disminución tan importante. Si tú miras acá, en general se mantiene la producción de cerdo en cabezas en 5 millones. ¿Se fija? Y esto ha ido aumentando y la cantidad de hembras más o menos constante. No ha subido de 200.000 ni ha bajado de 195.000. En general, la cantidad de planteles los planteles que han ido desapareciendo son planteles más chicos, de 500 hembras, de 1000. Hubo una baja importante cuando se cerró el monte, que era lo que decía la niña que estaba acá. Que eso estaba en Talagante y eran 11.000 hembras, digamos. Ahí se notó un efecto importante. Pero Allá en el monte, la contaminación que tenían los cerdos era a nivel comunal. Toda la comuna estaba llena de mosca y el olor era fuerte. ¿Y ahora no hay mosca? Considerablemente disminuyeron. Bueno, la producción de cerdo es una producción contaminante, digo. O sea, más que contaminante, es molesta. Profe, consulta, yo me acuerdo que se hablaba de que ahí en Carlos Baldovino, por ahí por el Puño Maquena, también había algo referente a cerdos, también era como un plantel. ¿Eso es lo valledor? ¿Ahí? No, en Carlos Baldovino, ahí donde está el Puño Maquena, por donde está el San Juan de la Guardia. Por ahí dicen que antiguamente igual había algo relacionado con cerdos. No sé. Eliminaba muy mal olor y al final la gente alegaba y creo que eso se terminó de... No sé, yo creo que ese es el San Juan de la Guardia, que tiene un tema, porque era agua servida. No sé si cerdo específicamente. Bueno,
Los destinos de las exportaciones chilenas, esto es del 2020, vean China 54%, Corea y Japón. Bueno, el 2018 China era bueno, aquí tengo una cuestión de un tema de la evolución. El 2016 China era este cuadradito, estaba cerca de las 50.000 toneladas, el 2020 estaba cerca de las 200.000 toneladas. Países que han desaparecido del ámbito o del radio de exportaciones de Chile, Rusia. Rusia, este verde, bueno, siempre fue un destino interesante, porque en general no era un destino de cortes caros, pero sí te saca cerdo del mercado, porque permite mejorar el precio interno. Pero esto ha ido disminuyendo y fue reemplazado por China claramente. Y respecto de las importaciones, bueno, como les decía, ha ido subiendo. En 2016 era un poco menos de 60.000 toneladas. El 2021 llegamos a los 100. No sé, parece que esto no está. No, si está actualizado, no está el 2021. Pero en el otro slide decía 160.000 toneladas y aquí dice 100.000. Le creo más al otro en todo caso. ¿Ah? Pero los países importantes de donde traemos, básicamente Estados Unidos y Brasil. Y hay un montón de países aquí que son positivos a porcina africana, por ejemplo, Bélgica, Polonia y Alemania, lo que significa un riesgo. ¿Y por qué creen ustedes que no se cierran estos mercados para importar? Por los acuerdos comerciales. Si tú no le aceptas el chancho, no te compran el vino. O no te compran el salmón. Entonces, estamos obligados, somos un país chico y tenemos que agachar el moño en ese sentido. Pero eso significa un riesgo y bueno, y lo conocemos. Y ahí terminaríamos la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta. ¿Profe, estas carnes que reciben sabiendo que pueden estar infectadas, o tienen algún controlante o vienen y las reciben? ¿No? Generalmente hay un control, digamos. Hay un control en el origen de que los... A ellos se precisan que no se ingresen. Claro, pero no tienen, o sea, en el fondo es muy difícil asegurarse de eso. Cuarentena acá, no sé. Voy a pasar a la lista. Voy a tener que poner a los... Está Salvo Rodríguez. Yo no tengo frío, era práctica que estábamos viendo. Pero que qué campesino de cara que me voy corriendo. ¿Qué queréis que ver? Ay, qué bataje Tendríamos ahí a... Arrieta no apareció. Padilla tampoco. Bueno, Santiago. Castro tampoco. Contreras tampoco. Aquí estoy online. Carrasco, profesor. Carrasco. Sí, Carrasco ya está. Si los que ingresaron al final. Gallardo, Sebastián Contreras. Acá estoy, profesor Gallardo. Ah, Gallardo, sí. Sebastián Contreras. Contreras igual estaba conectado. ¿Pero a dónde está? ¿No está? Manuel Rodríguez. Estoy online, Sebastián Contreras. Ah, ya está. Contreras. Gracias.
Gallardo, ¿no es cierto? Gallardo. Valle tampoco. Rojas. Rosel, y así. Ya. También. Y estaríamos. Presente, profe. Ya. Estamos listos. Ya, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, esté bien. Donde decía que se podía el valor es negativo. Poco después habían aumentado. Sí, pero que antes. Sí, no, la diapo lo que te dice es que China había bajado sus precios, ¿no es cierto? Claro. Pero Chao, profe, gracias. Chao, profe. Igual que en el maíz, lo mismo. no está antes. Ahí, el precio. Aquí, esto es el 2020, sigue 2057, después 2021, 1.53. ¿Lo ves aquí? Mira. Esto es 2020, el precio. 2021 bajaron, empiezan a bajar los precios. Pero los precios de tu país. Los precios de China, no, los precios de Chao, profesor. China tenía esos precios Sí. y los vendía a un precio X y ese precio solo bajó. China tiene un precio de compra. Fija. La En compra. 2020 ellos compraban o tenían un precio de mercado del cerdo de $4.65. 2020. ¿Qué es lo que refleja Ellos eso? compraban ese precio. Sí. Ellos El precio compraban. interno, su compra, claro. Y después Por bajó ejemplo, el precio. compraban a, no sé, a Chile, no sé. A Chile, claro, era el precio, era su precio de venta. Y del de compra. 2021 bajó a 2.91. Claro, y ahí está el reflejo. Por eso y ese es el reflejo del negativo. Negativo. Y O sea, Chile- para ellos fue positivo que disminuyera ese precio. Su precio, ¿no? Claro, es positivo para ellos, pero negativo para los que venden. ¿Sí? Porque Para los que venden de dónde. si tú, para los que venden, Por ejemplo, para Chile es positivo porque lo compró más barato. ¿No? para Chile. Para China. Ah, sí, pues, para ellos, pero para los exportadores no. Pues. Porque tú quieres que el precio de China esté en 4.65 para venderle más caro. Claro, desde el punto de vista de Chile. Y ahí Chile también compró más barato, o sea, compraba... Claro, no es que comprara, Chile tenía un precio de venta del productor, vendía ese precio, y el año siguiente vendía ese precio, le bajó el precio. Aquí no se ve tan bien como en China, porque China es como bien dramático. Y mire, pasa la siguiente. La producción, las exportaciones. Claro, y ahí aumentó entonces la producción. La producción de kilos. Aumentó la producción de kilos de cerdo. Fíjate, dice producción de cerdo en toneladas métricas. Exportaciones en toneladas métricas. Porque, por ejemplo, aquí se acumulaba exportaciones de cerdo, tuvo negativo en la exportación. Claro, porque bajó de un año respecto del otro. No que fuera negativo. Bajó la exportación. Ya, pero los precios, los precios han ido aumentando. ¿Los precios del cerdo en Chile? Sí. Es que mi suegro tiene una carnicería. Sí, claro. Y él me dice que los precios han aumentado mucho, porque ya ha tenido que aumentarlo. Está comprando mucho más caro. No, ha comprado mal, tiene que cambiar el sistema. Entonces ha bajado el cerdo. Sí, pues ha bajado el cerdo que tú vendes, un criadero que vende mucho más barato que el año pasado. O sea, a él debiera convenir comprarle a un plantel, por ejemplo. Voy a cerrar esto.
Claro, entonces ahí me entra la concentrada, no me concordaba. ¿Qué confusión? No, pues si él me dice que está comprando más caro y no me concordaba con lo que